Hace apenas unos momentos, Héctor Zamarrón pudo platicar con Carla Quintana, es comisionada nacional de búsqueda de personas aquí en México, sobre la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, cuyo propósito será el de atender la crisis de personas desaparecidas, y esto fue lo que nos comentó. Bueno, le doy la bienvenida a Carla Quintana, que le agradecemos mucho que haya aceptado esta entrevista. Vamos a platicar del Centro Nacional de Identificación Humana. Bienvenida. Gracias. Y cuéntanos, se aprobó en abril y se publicó en mayo el nuevo Centro de Identificación Humana que estará a cargo de tu dependencia. ¿Qué es esto y qué implica para la búsqueda de desaparecidos? Bueno, el Centro Nacional, Héctor, implica una respuesta de Estado que hasta ahora ningún país ha dado con esta magnitud para la identificación de las personas desaparecidas, dedicado exclusivamente a esto. Me explico. Las personas desaparecidas, evidentemente, siempre se les busca con vida, pero también sabemos que existe una crisis forense en este país. Tenemos que dedicar todos los recursos del Estado mexicano para identificar a las personas que estén sin vida. La identificación es una forma de búsqueda, la búsqueda de identificación humana. Lo que implica el Centro Nacional de Identificación Humana es la creación de una institución que de forma masiva o con un enfoque a gran escala, es como se conoce, se dedicará a identificar los decenas de miles de cuerpos que están como no identificados y que ya han pasado por los servicios forenses de este país, frente a los grupos familiares de personas desaparecidas que existen en el país. ¿Por qué esto es diferente a lo que se ha hecho? ¿Por qué un centro nacional y no fortalecer o no dedicarse a fortalecer los servicios periciales? Ante una crisis como la que tenemos en este país en materia forense, no podemos darnos el lujo de caso por caso, ni investigar caso por caso, ni buscar caso por caso. No hay capacidad que alcance. Tenemos que tomar, ante una realidad de estas dimensiones, tenemos que tomar medidas a la altura de estas dimensiones. De hecho, y entonces, perdón, nada más, el tema forense tiene que hacerse de manera masiva. El subsecretario Alejandro Encinas ha señalado que si bien hay 100,000 personas desaparecidas, también hay decenas de miles de personas no identificadas en las fosas, en los servicios forenses del país, y un poco, pues lo que entiendo es que van a hacer este cruce de una manera más científica y masiva, como dices. Es poner a la ciencia al servicio de la búsqueda de personas desaparecidas. Y aquí me permites aclarar. O sea, cuando hablamos de las 100,000 personas que tienen registro de 100,000 personas reportadas como desaparecidas, estamos hablando de 100,000 reportes desde 1964 a la fecha. ¿Y por qué nos gusta hacer esta aclaración, Héctor? Porque evidentemente sabemos, uno, que hay muchas personas que no reportan, que no denuncian una desaparición, entonces sabemos que ahí también puede faltar información, pero también es importante decir que el registro de personas desaparecidas existe desde hace prácticamente 3 años. Es la primera vez que el Estado mexicano, que el gobierno mexicano tiene un acercamiento a la realidad a través de recopilar información principalmente de las fiscalías, para saber quién está reportado como desaparecido. Háblanos de cómo ha evolucionado la búsqueda de personas, que este centro viene a representar una evolución, y ahora ya no se permite enterrar en fosas comunes, y hay varias decisiones que han cambiado la búsqueda. Y esto, para contestar esa pregunta, Héctor, yo creo que es fundamental recordar por qué ha avanzado la búsqueda desde el Estado como una obligación de Estado. Las propias familias que llevan décadas luchando por la verdad y la justicia en la búsqueda de personas desaparecidas, han creado estos instrumentos. Que exista una comisión de búsqueda, que exista un sistema de búsqueda, que exista una ley en materia de desaparición, es porque las propias familias lo han impulsado. Esto no podemos olvidar eso, por un lado. ¿Cómo ha evolucionado el sistema de búsqueda en estos últimos años? Se han creado todas las comisiones de búsqueda que hace 3 años no existían en los estados. Se ha fortalecido el sistema nacional, se ha creado este registro, se ha fortalecido este registro que nos permite tener un acercamiento a la realidad de lo que sucede en el país, por lo menos lo que nos informan las instituciones.
Tenemos el mecanismo extraordinario de identificación forense construido con las familias. Se aceptó la competencia del Comité contra las Desapariciones de Naciones Unidas, que era un reclamo hacía muchísimo tiempo, y se aceptó la visita del comité. No solo es la primera visita a México, que se había rechazado en el que se había rechazado desde el 2013. Pero no solo es la primera visita a México, sino es la primera visita del comité a cualquier país. Y adicionalmente a eso, al día de hoy fue aprobado hace unas semanas el Centro Nacional de Identificación Humana. Todo esto ha sido reconocido por el propio Comité contra las Desapariciones Forzadas, que emitió su informe hace apenas unas semanas, sumado también a los esfuerzos que en materia forense ha hecho el Estado mexicano. ¿Como cuáles? Más de 1.700 millones en subsidios a las comisiones locales. Mucho de este subsidio se ha ido a fortalecer capacidades forenses, la creación del Centro Regional de Identificación Humana en Coahuila y ahora el Centro Nacional. Esto ha sido visto con buenos ojos por el comité. Y con todo lo que se ha avanzado, no podemos decir que el Estado mexicano ha dado una respuesta al tamaño de la crisis o la tragedia que estamos viviendo. Pues ¿no? Yo creo que son insuficientes los recursos y yo diría que hasta la respuesta, ¿no? Pues yo creo que ahí el Comité contra las Desapariciones es muy claro en poner qué es lo que se ha hecho, en perspectiva, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que falta, ¿no? Y hacia dónde tenemos que ir. Claramente existen 100,000 personas reportadas como desaparecidas desde el 64 a la fecha. Claramente existe una crisis forense, una crisis en materia de desaparición y una crisis en materia de justicia. Esto ha sido reconocido por el Estado y lo que tendremos que hacer, Héctor, claramente, como tú lo dices, es avanzar en las 3 vías para poder dar una respuesta integral. No es suficiente si solo se avanza en una vía como lo estamos haciendo y está siendo reconocido, sino que también tenemos que avanzar en combatir las otras crisis. Un punto fundamental es el Centro Nacional de Identificación. ¿Eso es suficiente? Pues claramente no. Tenemos que sumar a todo el Estado mexicano, a todas las autoridades, y en tema de justicia tenemos que recordar que existe un 98% de impunidad en el país. Y si es en materia de desaparición, más. Tenemos entre 35 y 40 sentencias en desaparición forzada. Pues, si el mensaje es que puedes hacer esto y no sucede nada, pues tenemos un grave problema también en el tema de prevención. Entonces es algo que se tiene que tratar de manera integral. La primera vez que se han dado pasos importantes para crear la institucionalidad de búsqueda y se tiene que seguir fortaleciendo. Pues sigamos platicando de ese tema. Muchísimas gracias por esta ocasión, Carla. Gracias a ti por la invitación.